Ahí va, chavales. Bueno, pues ya habréis visto la miniatura. Os voy a enseñar el huerto con mejor calidad. Porque YouTube, cuando hacemos directo, tiene esa calidad que no se ven muy bien las cosas. Así que a mí no me cuesta nada hacer un vídeo con mejor calidad. Os enseño aquí el huerto. Y nada, chavales, se acercan aquí, se acerca el fin del mundo. Mirad, os lo enseño, me está dando hasta miedo. Mirad todo lo que viene por ahí, chavales. Mirad lo que está veniendo por ahí. Madre mía, el fin del mundo. Un aire espantoso. Pues nada, chavales, antes que venga ese diluvio, espero que no me estropeen las plantas. Esa es otra. Os quería enseñar el huerto aquí con mejor calidad, para que lo vierais. Una cosa así, que lo vierais mejor. Porque os digo que no sé por qué YouTube no hace los directos con mejor calidad. No sé. Pero bueno, a mí no me cuesta nada y hago otro vídeo así y os lo enseño. Mirad, chavales. Los pimientos. Todos dijimos que eran los pimientos de asar, los grandes, los gorditos. La pintada que va teniendo ya, la lechuga. ¿Veis? La lechuguita. La cebolla. Que mirad todo cómo pega el estirón ya. Se han hecho ahí ya medio mayores ya. Aquí están las lechugas de roble. Estos son los pimientos de padrón, de estos de guindilla, que pican. Que están echando también la flor por ahí, a ver si se verá por ahí. Y la lechuga de roble, que mirad el estirón que tiene. Hay algunas que crecen más, otras que crecen menos. Pero bueno, cada uno a su ritmo. Cada uno a su ritmo. Estos son los aficosos, los pepinos de estos que nos gustan a nosotros, los alicantinos, que son iguales que las matas de... Ya lo dije, que son la misma mata que el melón. Es que es la misma mata, macho. La misma mata, así que si la compráis separadlo porque luego no sabéis qué es. Y ya os digo, como si lo plantáis juntos, si plantáis melón y aficós juntos, las dos matas saca o bien dos melones o bien dos aficosos. Eso también cosas de los antaños, que lo dicen. También, como dicen también lo de señalar a las matas de los calabacines, que no se pueden señalar, pues lo mismo que lo de las matas de los aficosos con las matas de los melones. Por eso yo tengo estas cuatro matas de aficosos en este lado de aquí, en esta parte del terreno del huerto, y luego ya todos los melones en la parte de allí. Mirad la distancia que tienen, ¿vale? Para que no haya interferencias ahí y no me salga todo melones o aficosos. Así que nada, chavales, mirad la pintaca que tiene las tomateras. Buah, que va creciendo muy bien. Y ahora con las chicas, esa chupita de agua que venga por allá, el tsunami que va a venir por ahí, eso también le va a venir bien. Espero que no caiga granizo, que como caiga granizo me rompen todas las plantas y todas las hortalizas que están saliendo ya nuevas. ¿Veis la berenjena? La berenjena, mirad. Las berenjenas están ahí, para arriba, ahí, adorando al sol. Ahí está, ahí lo tengo todo bien atado. Madre mía el aire que hace, chavales. Digo yo que se acerca el fin del mundo, Madre mía, por todo lo que no llovió, ahora va a llover 4 veces más. Mira, quería enseñaros también el tomatito, que estuve viendo yo en el directo y no se veía bien, no se apreciaba bien el tomate. Mira, chavales, mira el tomatito que tiene ya. Espectacular, espectacular, tomate bueno. No sé ni, yo creo que es este será el de mucha miel. Tomate verde este. Creo que sí, será el de mucha miel. Ella está sacando flores por todos lados, todo, es que todo. Mira, quería enseñaros también, voy a enseñaros también. Aquí los calabacines, madre mía los calabacines. Calabacines voy a tener que yo poner un puesto ahí. Va a tener mi mujer toda la semana la crema de calabacín. Pues muy buena que está, Calabacines ahí. Cada mata mínimo tiene 2. Mira, esta nada más que tiene 1, pero bueno, está saliendo otro pequeñito por ahí. Ya os digo, cada mata mínimo tiene 2. 2 más las flores nuevas que están saliendo. Mirad, chavales.
esta mañana he venido y me ha parecido ver un conejín aquí pequeño. Me ha parecido, no, que lo he visto. Lo he visto. Era muy pequeñín y me ha visto abrir la puerta porque yo he pasado por ahí por el camino y lo he visto así de refilón. Digo, uy, ¿qué hay ahí? Y he abierto la puerta, se ha asustado y ha ido y se ha salido por aquí. O sea que por esta parte no puede salir porque tiene los barrotes más finos. Por esa parte están los barrotes, que los voy a enseñar ahora mismo. No quiero pisar ninguna mata. ¿Veis? Que los barrotes están estos más cerquita y con el alambre pues no puede pasar, pero sin embargo en este lado están los barrotes más anchos y se ve que por ese agujero de aquí de la valla, ese agujerito pasa, tío. Así que ya veremos a ver lo que hay, porque yo creo que sí, que es que digo, como he venido un poquito así medio dormido, digo, a ver, me lo he imaginado, o mejor estaba afuera y me ha hecho ahí un efecto óptico que como que estaba dentro y luego estaba afuera. En fin, pero luego he venido aquí a la punta para verlo y es que se estaba comiendo ahí una hoja de melón. Miradlo, es que eso se ha comido. Y me he tirado toda la mañana pensando, digo, no puede ser, digo, pues sí que puede ser, sí. Así que a ver lo que hago yo ahí, porque por este lado no, porque los barrotes son más pequeños. Y como está la valla esta pequeñita, pues hace ahí y no entran. Pero por esa valla... Ese trozo de ahí de valla, a ver lo que hago yo ahí para poner ahí. Pues ya os digo, los grandes no entran, pero si los pequeñitos como era, a ver, pequeñito, era como, no sé, verá una cosita así, un poquito más grande, pero ya veis, los conejos son muy frágiles, como los gatos. Se mete por cualquier lado. Así que, más trabajo. Bueno, os enseño las sandías. Las sandías están aquí a pleno auge, ¿eh? También están sacando flor por todos lados, chavales. Flor por todos lados. A ver que estaba viendo las sandías de ayer. Mira, ya está saliendo sandías. Mirad, aquí sí ahora se ve bien. ¿Qué os digo? No sé por qué YouTube los directos no le pone buena calidad. Y ya os digo, aquí estoy yo con buena cobertura, que yo tengo el pueblo ahí a 10 minutos. Tengo una antena por ahí por la montaña y tengo buena cobertura, chavales. Pero en fin, no me cuesta hacer otro vídeo nuevo, yo lo enseño bien. Calidad buena. Mirad. Otra sandillita que pequeñita que es, Se van haciendo, como os dije ayer, ahí empieza la polinización con la abeja, que ya la he espantado. Empiezan a atarse los hilos y empieza a hacerse lo que es la verdura. Igual que la fruta, todo. Ahí está toda la sandillita. Hay más aquí. Ya os digo que está todo lleno, Está todo lleno. Ahora sí que se ve bien, Se ve estupendamente. Y esto es lo que hice ayer con el directo. Que os repito que lo hice así pues para cogerlo al alto. Ya os digo que el pepino, la mata del pepino aguanta el peso del pepino, pues ya que no lo voy a hacer, no lo voy a dejar que se haga tan grande. Y puede aguantar la mata del peso del pepino atada ahí a lo alto. Y así pues tiene el melón, esa parte de ahí, pues para hacerse, porque el melón sí que tiene que ir, sí o sí tiene que ir por bajo tierra, tiene que ir por la tierra, igual que la sandía, porque sí que el melón y la sandía pesa más y entonces la mata no puede resistir y se rompería y se estropearía, chavales. Así que le vamos a dejar esos 2 caballones para los melones y estos 2 caballones para la sandía. Ya ver luego por dónde entro yo para coger los pepinos, chavales. Y las sandías y todo, ya veremos a ver. Ya veremos a ver, mirad los pepinos como están ya, Mirad cómo están los pepinacos. Y va echando pepinos a punta pala. Yo os digo que un poquito más grande y ya los cojo, tampoco quiero que se hagan muy grandes. Nosotros nos gusta así como estilo los botes estos que vienen a los vinagres. Es más, tengo botes de cristal y vamos a hacerlo así. Vamos a echar con agua, vinagre y sal. Y vamos a hacer ahí estilo conserva. Mirad todas las matas, con el aire que está haciendo, se están moviendo todas para acá. Y ya se me ha dirigido esta para aquí, a ver. Ay, hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y este es que le falta ya
Le falta ya otra línea de alambre, que ya se la queda pequeño ese. Esa es la más grandota que hay. Esa es la mata de pepino más grande que hay de todas. Mira cómo está ese pepino, mira. Buah. Ahora sí que se ve bien, ahora sí que se ve bien y se aprecia bien. Mirad qué pepinaco, chavales. Mirad qué pepinaco. Y luego ya los melones. Los melones aquí para poner un puesto, chavales. La comida no se tira. Aquí si me sobra, la regalo. La regalo. Ya os dije, ahí en el directo mi mujer tuvo la idea de a ver si llegamos a los 1000 suscriptores y hacemos una rifa y sorteamos a una cesta de aquí de toda la verdura aquí de la huerta, chavales. Nada, hay que a ver si llegamos a los 1000 y lo hago sí o sí. Y probáis aquí la calidad mediterránea, chavales. Calidad mediterránea. Bueno, ahí está, es que está todo lleno de flores. Ya os digo que a ver luego para coger yo toda esta fruta, toda esta verdura, cómo voy a poder meter yo por aquí, madre mía. Voy a tener que hacer como Misión Imposible por alto. Atarme unos cables por aquí en alto y por aquí en alto. Madre mía, chavales. Y las fresitas aquí, que ya las fresitas, que es como viene con el calor. Ahí ya os dije ya que se está comiendo algún bichejo. Bueno, dejaremos alguna vez si se hace todavía más. Aunque está saliendo hojas por aquí nuevas, mira. Están saliendo hojas nuevas por ahí. Así que lo vamos a dejar ahí, porque yo digo que esto es más sale más para primavera, ya cuando llega el verano ya que hace mucha calor se seca. Las fresas aquí no soportan el calor que hace aquí. Y se secan. Así que nada, chavales. Pues nada, quería enseñaros el huerto así con un poquito mejor de calidad. Ya visteis también el directo lo de la cabaña, lo que hice con los bloques para poner lo que es el porchao y la terraza, un croquis que me hice para enseñaros cómo iba a ir más o menos. En cada bloque de uno irá un pilar de madera ahí, para luego hacerle una bajada al tejado así. O sea, en la casa irá así para acá y luego el porchao irá para abajo. ¿Vale? Pues si cae agua de frente, que no esté todo el rato pegando lo que es en la puerta y en la casa, que tenga un poquito de ahí de protección para si cae la lluvia de esa manera que no nos moje la casa y que no entre agua. Así que nada, chavales, os lo he dicho, esperar a ver si pasa el tsunami y me deja esta semana hacer algo de faena aquí en el terreno. Oye, que si se tira lloviendo toda la semana, prefiero que se tire toda la semana lloviendo a que no estar yo ahí trabajando, porque os digo que aquí hace falta el agua y día hay más de apuros que malos aquí, chavales. Así que nada, pues espero que os haya gustado este vídeo, así con mayor calidad para la huerta. Que nada, chavales, nosotros nos vemos en la próxima. Que paséis buen día y hasta luego. Chavales, antes de terminar quería enseñaros las gallinitas, que las gallinitas están ahí bien, como siempre están bien. Ya os dije que cambié lo que es el ponedero de las gallinas, que lo saqué al final aquí fuera y ahora me están poniendo siempre huevos en este ponedero. Yo creo que porque las gallinas les gustan más los ponedores pequeños que no grandes. Yo creo que es por eso. Ahora me ponen todos los huevos en el pequeñín, ya me están poniéndose, que yo creo que por el clima, porque ahora ya me están poniendo del mínimo y son 2 huevos. Ayer vine con 4, hoy me han puesto 2, o sea, hay así, ¿sabes? Así. Luego hay veces que me ponen una a media tarde, no sé, chavales, cuando quieren ellas. Pero ya están ahí bien, están ahí a gustito, como siempre. Tengo pensado de traer más, de comprar una clase de gallinas que es de la raza que son nanas, le decimos aquí nanas, que esas son las que incuban, porque estas no incuban. Estas naranjas nada más que hacen que ponen huevos, esas también, pero no incuban. Y yo veo que el gallo las coge, pero como ellas dejan el huevo y no se ponen a incubarlos, pues no son gallinas de incubar. Por eso os digo que tengo que comprar gallinas nanas, que los huevos de las nanas serán más pequeñines, pero bueno, da igual, al menos para que críe pollitos y tengamos pollitos aquí y más gallinas nuevas, chavales. Pues ahí está, la noria ahí, como siempre, cagona. Y esta siempre viene a verme, siempre. Vamos a echarle un vistacín por aquí para arriba.
por dentro, perdón. Ahí están. Ahí están, ahí están. Cuando les echo de comer vienen corriendo, pero cuando ya han comido se van. Nada más que me hacen bullying, chavales. Me hacen bullying. Les pongo de comer que vengo para acá, que no tiene comida. Voy a echarle de comer. Buah, las tengo todas aquí alrededor mía, pero todas, hasta el perico. Que el perico ya ni se acercaba. Que el perico no se acercaba, como al principio no se acercaba, pero ya desde que tal, ya se acostumbra a mí. Y ya os digo, vengo con el comedero lleno de comida, pum, todo alrededor. Cuando terminan de comer, mira, me huyen. Son unas convenidas, ¿eh? Cuca, ¿qué me cuentas? Que como han comido, tengo la puerta abierta ya, que va a venir la Yuma y hace un aire. Vete para acá. Ahí está. Ahí está toda la trupe. Ahí está toda la trupe como siempre. El otro día se me escaparon. Se me escaparon, abrieron la puerta, porque estuve quitando lo que se pone, lo que está fuera del pequeñín. Y como estaba aquí dentro, que estaba en ese lado, no sé si os acordáis del vídeo que hice, lo puse en ese lado. Al quitarlo, se vinieron todas esta parte de aquí. Pum, y estaban todas aquí, claro. Estaban todas en este rincón. Claro, la puerta estaba. Esto la pegas así, pum, y le abres, mira. Pega así y se abre, pues empujándolo para acá, se ve que se asustaron aquí. Y el perico pegó así le empujó la puerta y salió la puerta. Y salió una cuca, salió Noria y el perico. Y se quedó una cuca y la Lulu, se quedaron dentro. Y luego ya a la cuca la cogí, me la pude coger, y a la Noria y el perico se metieron ellos solos luego. Les dejé la puerta abierta, a la Yuma la até, bueno, estaba dentro de la cabaña con nosotros, le dejé la puerta abierta y se metieron para adentro. Pero nada, en 2 minutos que nos alejemos nosotros de aquí, que nos alejamos del gallinero, la puerta abierta, ellas para adentro. Así que nada, chavales, pues lo dicho, aquí todo sigue igual, seguimos, a ver si lo dicho, compro esas 2 nanas, para empezar aquí a tener pollitos que empiezan a incubar aquí, de forma natural. Y nada, y enseñaros poquito a poco los pasos que va pasando aquí con el gallinero y las gallinas y aumentando aquí la familia, chavales. Pues nada, lo dicho, venga, que paséis buen día, hasta luego.